En este apartado vamos a ver lo que es una integral, vamos a aprender las reglas más básicas para su cálculo y algunas propiedades, así como varios ejemplos de integrales muy sencillas. En primer lugar, para aclararnos con la nomenclatura, diremos que este símbolo, que es el de integral f de x con respecto a la variable x, d de x significa que estamos integrando con respecto a la variable x y no a otra, a la z, a la y, a la que sea, y esto será igual a f mayúscula, es decir, cuando nosotros obtenemos la integral de una función, la escribimos por f mayúscula y decimos que esta de aquí es la integral de esta función siempre y cuando la derivada de esta sea esta de aquí. O sea, que la integral de una función es otra que al derivarla me da esta. O sea, sería como lo contrario de derivar. Es decir, si antes me daban una función y yo la derivaba, pues ahora es como si me diesen esa derivada y tuviese que sacar la función de la que partí. Aquella función que al derivarla me dio esta. Por ejemplo, la más básica de todas. La integral de 1 con respecto de x será una función que al derivarla me dé 1. ¿Cuál será? X. Porque si yo derivo x, la derivada de x, ¿qué es? 1, ¿no? Ya sabéis que las potencias, el exponente, que en este caso es 1, pasa adelante, se le resta un grado, por tanto la derivada de x sería 1. Bueno, pues la integral de 1 es x. O sea, tengo que obtener una función tal que al derivar esta que yo obtengo me dé la función de partida. Bueno, pues f mayúscula se refiere a la integral, a esa función que al derivarla obtengo esta. Por eso, en estos casos, lo bueno que tienen las integrales es que para yo saber si lo he hecho correctamente, lo único que tengo que hacer es derivar mi resultado. Si al derivarlo obtengo la función de partida, es que he hecho bien la integral. Claro, para eso tengo que saber derivar bien, pero si sé derivar, derivo mi resultado y me tiene que salir la función de partida si he hecho bien la integral. Otro ejemplo, si yo quiero saber la integral de 3x², tendré que obtener una función tal que al derivarla me dé esto. Bueno, pues esto es un poco complejo porque le obligo a la mente a pensar en sentido inverso a cómo está acostumbrada a pensar, entonces al principio cuesta un poco, pero bueno, como todo es habituarse. Bueno, pues si normalmente lo que hacemos para derivar es que el exponente pasa adelante y luego le resto un grado, pues en este caso es al revés. Tengo que imaginarme que este número que estaba aquí antes estaría aquí y que al grado se le ha restado una unidad. O sea, que mi integral en este caso sería x al cubo. Pero fijaos, si yo tuviese la función x al cubo más 5, ¿cuál sería su derivada? Sería 3x², ¿verdad? Porque el 5 al ser una constante se anularía. O sea, que si la derivada de esta función es esta, cuando yo haga su integral obtendré esta. Pero ¿y qué pasa con el 5s que estaba ahí? Bueno, pues como muchas veces las funciones tienen sumándose una constante que al derivar desaparece, pues siempre por norma, al hacer la integral de una función, al resultado yo le voy a añadir una k de constante, ¿vale? Esto quiere decir que la integral de esta función sería esta y a lo mejor tendría sumándose una constante, un número. Porque claro, si yo derivo esta y esto de aquí es un número, su derivada sería esta de aquí. Y me da igual el número que le acompañe, pero su derivada sería igualmente esta. Luego, ¿cuál sería su integral? Pues esto de aquí acompañada de un número que puede ser cualquiera. Puede que llevase ese número o puede que no, pero tengo que contemplar que siempre puede ir acompañada de una constante. Por tanto, siempre por norma, cuando hagamos la integral, vamos a poner siempre una k de constante sumando. Bien, pues esto de aquí diremos que es una integral indefinida. Ya más adelante veremos las integrales definidas, pero en este caso es indefinida, simplemente cuando me da una función y tengo que calcular su integral. Bien, pues vamos a ver dos propiedades de las integrales. Muy importante, si tengo la integral de la suma de dos funciones, yo puedo integrar cada función por separado, ¿vale? Y el resultado sería la suma de sus integrales. Por ejemplo, igual que si yo tengo esa función de ahí, derivo por un lado este monomio que sería 12x al cubo y por otro lado este monomio que sería 6, pues con las integrales pasa igual. Si yo tengo la integral de 3x a la cuarta más 6x,
Esto simplemente lo puedo separar en dos integrales. Por un lado integrar 3x a la cuarta y por otro lado 6x. Y la segunda propiedad es esa de ahí. Es decir, si yo tengo una constante multiplicándose por una función, pues puedo poner la constante aparte, sacarla fuera del signo de la integral, o sea, dejarla ahí como reservarla, hago mi integral de mi función y el resultado será el producto de esa constante por esa integral. Es decir, lo mismo que si tenemos 5 por el logaritmo neperiano de x, su derivada será 5 por, y ya hago la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de x, pues con las integrales pasa exactamente igual. Si tuviese que integrar eso de ahí, pues el 5 lo dejaría aparte e integraría el logaritmo neperiano de x, que es un poco más complejo y ya lo veremos más adelante.